Bienvenido a la familia. Gracias por estar conectado con nosotros. Disfruta de esta noche de ADN, adorando, aprendiendo y compartiendo con esta gran familia para todas las familias. Somos el lugar de su gloria. Yo veo su gloria en casa. Gritaremos de gozo con toda pasión. Y es el canto que brota de nuestro interior. Y hoy venimos a darte el corazón. Y no podemos dejar de amarte, Dios. Y es el tiempo para celebrar y enamorarnos, Dios, Padre, de ti. Nuestro corazón revivirá mientras te alabamos. Oh, 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 oh. Mientras te alabamos. Oh, 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 oh. Por tu amor nuestra alma está por estallar. Santifícanos para contigo estar. Y hoy venimos a darte el corazón. Y no podremos dejar de amarte, Dios. Y es el tiempo para celebrar y enamorarnos, Dios, Padre, de ti. Nuestro corazón revivirá mientras te alabamos. Oh, 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 oh. Mientras te alabamos. Oh, 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 oh. La hora llegó, es el lugar y es el momento de alabar. La hora llegó, es el lugar, es el momento de alabar. La hora llegó, es el lugar, es el momento de alabar. La hora llegó, es el lugar, es el momento de alabar. Oh, 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 oh.
Solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Yo me inclino. Oh, Dios mío. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me
Iglesia, estamos de regreso y para que tengamos éxito en nuestra reapertura, queremos que tomes atenta nota de nuestras recomendaciones. Primero, solicita en nuestro call center 318-706-7329 el formato de preregistro. Segundo, una vez confirmada tu asistencia, procura llegar puntual. Tercero, recuerda llevar tu tapabocas y usarlo durante toda la celebración. Cuarto, usa el gel antibacterial que se ha dispuesto en la entrada del auditorio y por favor desinfecta tus zapatos. Quinto, al saludar y participar en la celebración, por favor recuerda mantener la distancia física en todo momento. Sexto, mantén tu lugar asignado por los anfitriones y por favor atiende las recomendaciones. Séptimo, al finalizar la celebración, por favor desocupa con prontitud el auditorio. Todas las inquietudes que tengas, estaremos atentos a atenderlas en nuestro call center. Recuerda el número 318-706-7329. Gracias por seguir conectado. Recuerda que puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Buenas noches para todos. Qué hermoso poder de nuevo estar con ustedes para compartir este tiempo de estudio de la palabra del Señor, nuestra noche de ADN, noche para profundizar en las Escrituras, para crecer en el conocimiento de Dios y para que nos gocemos en la adoración que ya hemos tenido a nuestro Dios. Es un tiempo, yo le he titulado como tanquear, como cuando necesitamos tener el carro bien tanqueado. Igual nuestro corazón hay que estarlo tanqueando con la palabra de Dios, con la presencia de su Espíritu Santo. Y estas noches de ADN precisamente nos ayudan a lograr esto. Entonces, bienvenidos. Hoy va a ser un estudio maravilloso que creo que les va a servir de gran ayuda, de gran bendición para conocer más estos tiempos finales. Saludo para todos en el lugar donde nos están viendo. Oramos por ustedes, Dios es testigo. Y inclusive estamos pensando tener un trabajo específico con las personas de otras ciudades, de otros países, para acercarlos más a la comunión de la iglesia. Les estaremos avisando sobre esto. Continuamos hoy entonces con el estudio titulado Las señales proféticas de los últimos tiempos. Estuvimos viendo primero el objetivo de las profecías, para qué el Señor dejó las profecías. Y decíamos que no es para aterrorizar, atemorizar, sino por el contrario, para que estemos preparados, estemos tranquilos y estemos confiados de que lo que Dios ha dicho se cumple. Y por eso las profecías son tan importantes, ver su cumplimiento, porque nos hacen ver que Dios existe y que su palabra es verdad, y eso debe llenar nuestro corazón de ánimo, de esperanza y de fe. Hace 8 días iniciamos con las señales de los últimos tiempos. Estuvimos viendo la primera, aumento de la ciencia. Según Daniel capítulo 12, verso 4, la ciencia se aumentará. Luego estuvimos hablando de las guerras y todo lo que ha pasado con los conflictos bélicos en todo el mundo y cómo ahora se están viendo las profecías más exactamente con relación a las guerras, y las que vendrán después las estaremos analizando. El resurgimiento de Israel como nación, que creo que es la profecía más acertada, la que más nos habla acerca de este acontecimiento tan grande como es el regreso del Señor, tiene que ver con Israel, con lo que está pasando con ellos como nación desde el 14 de mayo de 1948, cuando entonces Israel fue otra vez una nación con como un estado soberano, con tierra. Otra vez vuelven a su identidad nacional. Creo que esa profecía es la más exacta, y después les estaré hablando de cuando dice no pasará una generación o esta generación sin que todo esto acontezca. Y por último estuvimos hablando de la bomba atómica, como el Señor ya había predicho a través del profeta Zacarías,
2500 años cómo iba a suceder esto, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo que pasará, porque decíamos que estas armas nucleares van a ser usadas en los últimos tiempos, van a ser usadas básicamente en la Tercera Guerra Mundial o la batalla del Armagedón, donde morirá gran parte de la tierra, de los habitantes de la tierra. Hoy quiero hablarles de la otra profecía, la quinta, que es la unión entre Rusia, Irán, Turquía y otras naciones del norte de África. Si ustedes analizan Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, no los vamos a poner porque son largos, pero al estudiar esos capítulos vemos cómo estas tres naciones se van a unir, naciones que nunca se habían unido, de hecho que en algunas veces fueron antagónicas, pero ahora se están uniendo, y esa profecía que se dijo aproximadamente hace 2700 años se está cumpliendo exactamente en estos tiempos, en estos últimos días, pues podemos decirlo, de este año. Y ese triunvirato, esas tres naciones que se van a unir para mantener la hegemonía, hay que entender, por ejemplo, que creo que el más grande enemigo ahora de Israel es Irán. Y esa unión es peligrosa porque consta de países como Rusia, que es una potencia nuclear, como lo estábamos diciendo, y con Irán, que es uno de los países que más odia a Israel, odia también a Estados Unidos, odia al mundo occidental. Esta república fue conocida hasta 1975 como Persia, luego fue conocida como Irán y ahora su nombre le añadieron la palabra islámica. Quedó a partir del 1 de abril de 1979 como la nación República Islámica de Irán. Estas tres naciones van a ser muy claves en el ataque en la Tercera Guerra Mundial y en las otras guerras que se darán antes de esa. Ellos tienen como fin borrar a Israel del planeta, acabar con el pueblo de Israel, con Jerusalén. Y creo que estamos ante una de las profecías bien esclarecedoras de los tiempos que estamos viviendo. La unión de estas tres naciones va a ser clave para el desenvolvimiento profético y todo lo que vendrá de aquí en lo adelante. Cuando llegue su tiempo lo analizaremos más profundamente. Otra de las profecías que el Señor dijo está en Mateo 24:12. Y dice el Señor, son palabras textuales del Señor, y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A esta profecía se le puede llamar el aumento de la maldad, la deshumanización de nuestras generaciones. También el apóstol Pablo lo profetizó diciendo en segunda carta a Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí Pablo nos está narrando a dónde va a llegar el ser humano, la decadencia moral y espiritual de la humanidad en estos últimos tiempos. Por eso dice, en los últimos tiempos vendrán días peligrosos. Y esa palabra peligroso viene de una palabra griega que significa salvaje, que significa espeluznante, que significan tiempos donde ya el ser humano no será realmente un ser humano, como lo está explicando aquí Pablo, sino que será prácticamente peor que un animal. Serán implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto lo estamos viendo en estos finales tiempos. Estamos viendo cómo
Por ejemplo, la aprobación del aborto en diferentes naciones se está dando como algo ya normal. Usted dirá, pastor, pero ustedes están en contra del aborto. Claro que sí, la iglesia cristiana somos pro vida. Somos personas que velamos por la vida, que sabemos que matar un niño en el vientre de una madre es un asesinato, y la Biblia lo dice claramente, que las personas que derraman sangre inocente son personas que, dice la Biblia, Dios las abomina, se hacen aborrecibles al Señor. Por eso la iglesia cristiana o los cristianos no estamos de acuerdo. Es degradar. Es más, estaba diciendo estos días que las personas hoy están más a favor de que se salve la vida de un toro que se salve la vida de un niño. La Biblia es clara cuando dice que debemos tratar a los animales con benevolencia, de que la persona que es sabia trata con mucho cuidado su animal, su mascota, digámoslo así. Estamos viviendo en un mundo donde es más importante la vida de un gato, la vida de un perro, de un toro, que la vida de un niño, de un ser humano que es inocente. Entonces, hasta ahí, ese punto está la degradación moral. Esta semana, en un país centroamericano no se aprobó el aborto, pero recientemente Argentina lo aprobó. En otros países, Estados Unidos ya lo había aprobado antes, y ahora con el nuevo presidente se volvió a dar autorización al aborto. Es más, sacan dinero del presupuesto nacional para hacer abortos. Y los que se están enriqueciendo son estas clínicas, que son muchas de ellas de estos políticos, que les conviene, entre más abortos haya, más dinero voy a tener. Y eso es lo que dice la Biblia aquí, que serán avaros, vanagloriosos, amadores de sí mismos. No importa si matan niños, lo que sea, o matan personas o destruyen naciones, lo importante es yo ganar dinero con estos asuntos. Estamos en un mundo donde la maldad ha aumentado, donde la maldad está a la orden del día. Un mundo donde se quiere inclusive permitir el uso de las drogas, la marihuana, la cocaína y todas estas drogas. Y muchos de ellos les llaman a esto drogas recreativas. Poder usar las drogas como algo recreativo. Realmente no le veo nada de recreativo a esto. Antes debemos ayudar a esos jóvenes, a esas personas, a esos hombres y mujeres que están muriendo a diario víctimas de la drogadicción, que están robando, están yendo a la cárcel. ¿Y quiénes son los que se enriquecen? Los señores dueños de todas estas rutas del narcotráfico y de todas estas personas que le hacen de verdad mucho daño a la juventud, mucho daño a los niños. Hoy en día se escucha decir que en las escuelas esperan a los niños, inclusive les dan algunos dulces que ya vienen con drogas para volverlos adictos a las drogas desde niños. Hace muy poco con mi esposa tuve una experiencia. Estábamos en un lugar esperando a alguien y habían unos chicos, unos jovencitos, bajo efectos de la droga, pero una niña como de unos 15 años, pero se le veía en su cara y pasaba como que no le importaba si los carros la atropellaran, bajo efectos de la droga. Hace muy poco murió un gran futbolista a nivel mundial que también vivió sus años de gloria bajo efectos de la droga, y después lo llevó hasta la misma muerte. Entonces estamos viviendo en un mundo donde la maldad ha aumentado, donde esto que dice Pablo es de esos tiempos peligrosos, espeluznantes, salvajes, como el mundo va de mal en peor, decayendo en su vida moral. Tiempos donde los jóvenes no quieren tener reglas. Se quiere vivir la vida sin tener que estar bajo la autoridad de nadie. Estamos viendo grupos en diferentes naciones que se levantan y dañan, destruyen, acaban, y muchas veces lo que hace la sociedad es decir, no, pobrecitos, son víctimas de la sociedad en que se han levantado, son víctimas del gobierno, son víctimas, pero resulta que con esto estamos dándole más alas
a que la gente vaya de mal en peor. Estamos haciendo que las personas vayan en esa decadencia moral y espiritual. Estamos viendo tiempos de rebelión total contra la autoridad. Hoy en día los jóvenes quieren hasta acabar con todo lo que sea autoridad, principios, valores. No nos importa eso y estamos viviendo en estos últimos tiempos. Por eso dice, en el aumento de los vicios que serán aborrecedores de lo bueno. Estamos viviendo en la generación donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Donde ver una familia normal, eso es malo, eso es retrógrado, eso es de la antigüedad. Ver un padre, una madre, unos niños, eso ya no, el mundo no lo quiere ver. Estamos viendo una generación donde, por ejemplo, en Canadá y otros países hay leyes que aprueban la zoofilia, el que hombres y mujeres tengan relaciones sexuales con animales, aún con árboles. Se puede casar con un árbol, donde la gente dice, yo me identifico con esto, yo soy un perro, yo soy un caballo. Y así estamos en un mundo loco, salvaje, en estos tiempos peligrosos, espeluznantes, podemos decir tiempos satánicos. Y vamos hacia algo peor, lo que por ejemplo, se autorizó en los Estados Unidos como el matrimonio entre parejas del mismo sexo y en muchos países más, que lo ven como progresismo y estamos viviendo, y aunque no es bueno hablar de estos temas, pero la política tiene mucho que ver en esto. Muchos partidos que se denominan socialistas, progresistas, están a favor del aborto, a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo, y lo peor es que vamos hacia la aprobación de la pedofilia, donde le llaman ahora relaciones sexuales intergeneracionales. Ya no le llaman pedofilia, ya no le llaman a esto como un nombre como la Biblia o como nosotros lo conocemos. Le están cambiando el nombre, ya le dicen son relaciones sexuales intergeneracionales. Y nos estamos convirtiendo en seres irracionales. El mundo va de mal en peor. El mundo avanza hacia una decadencia terrible, total. Y los que van a sacar el mejor provecho, entre comillas, son estas élites que quieren implantar un nuevo orden mundial, de lo que les estaré hablando en la próxima charla, el próximo miércoles. Hablaremos de ese orden mundial, de ese nuevo globalismo que hoy en día el mundo va hacia allá. Hoy vemos cómo los esposos están contra las esposas. Usted dirá, pero eso siempre se ha visto, pero no tanto como ahora. Ahora el mundo lo está tomando en una forma que se ve más a la luz pública. Padres contra los hijos, hijos contra los padres, los pueblos contra los gobiernos contra los pueblos. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Y estamos en esta sociedad decadente. Defienden al malo inclusive. Hoy en día se defiende más a la gente que hace el mal. Se defiende y hasta se le pone en situaciones de honor, en cargos muy altos de los gobiernos, a los que han hecho lo malo, porque el mundo va así, ya no quieren tener principios, valores, se defiende al malo y se castiga a la persona inocente, a las víctimas. Toda injusticia, dice la Biblia, es pecado, por eso el mundo va de mal en peor. El mundo va... Estaba estudiando algo que lo dejo aquí en el tintero, como dicen, hacia el poshumanismo o transhumanismo. Significa que esta situación que les estoy hablando es de transformar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que, según ellos, mejoran las capacidades humanas. Hace muy poco estaba escuchando que ya se van a hacer robots para que las personas no tengan relaciones entre hombre y mujer, sino entre un hombre y un robot, entre una mujer y un robot, que le va a satisfacer todos sus deseos sexuales, que no lo va a regañar, que va a vivir la vida. Alguien dirá, pero eso es el paraíso, pero eso tiene sus consecuencias. Y el mundo apunta hacia esto. Según ellos, los que estudian esto o los que están en este movimiento que se llama del transhumanismo o poshumanismo también,
que están usando todas estas cosas como la tecnología, especulan y sostienen que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades que merecen la etiqueta de posthumanismo. Y la gente dice que viene del universo inanimado, luego pasó por la vida no consciente, luego llegamos a la época de la humanidad, ahora transhumanidad y poshumanidad. La evolución, según estas personas, va hacia allá, que el ser humano ya se va a hacer como un robot, ya inclusive no necesitas la inteligencia, te ponen un chip y ahí tienes toda la información, no vas a necesitar estudiar. Entonces el mundo va hacia esa decadencia, le podemos llamar deshumanización, donde se volverá el hombre el peor que un animal, peor que cualquier cosa que el mundo haya visto a través de los años. Es cierto que han habido hombres malos como Lenin, como Stalin, como Hitler, como todo esto, y de todas las corrientes políticas, de derecha, de izquierda, dictadores, pero no como ahora, que el mundo todo como que converge hacia allá, hacia la deshumanización, hacia vivir estas cosas que acabo de leerles, que no son las mejores, pero que el mundo va hacia esa decadencia. El séptimo punto de la profecía son las pestes. Dice en San Mateo capítulo 24, verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aunque es cierto que han habido pestes durante la historia de la humanidad, pestes como la peste negra o peste bubónica que mató, dicen, de unos 50 hasta 200 millones de personas en esa época. Se dice que murió más o menos el 60% de la humanidad, básicamente en Europa y en África. Esta peste bubónica fue terrible, lo mismo la gripa española que hace 100 años se dio y mató a unos 50 millones de personas. La gripe asiática, el cólera y otras pestes más que han surgido a través de la historia. Pero nunca se había visto antes como lo que se ve ahora en este tiempo, donde un virus causado por un microorganismo haya afectado tanto a toda la humanidad. Porque ahora ya no estamos hablando de países o de continentes, estamos hablando de toda la humanidad. Y lo peor es que este virus llamado el coronavirus, este virus ha afectado todo lo que es el mundo, ha afectado a la gente psicológicamente. Vemos a las personas con mucho temor, con mucho miedo de este virus. Los ha afectado familiarmente porque por medio del encierro las personas están en mucha crisis emocional en las familias. Dicen que ha habido mucho aborto, que muchas familias se han prácticamente destruido. Ha afectado y ha hecho estragos en la economía mundial, no es ni siquiera de un país, es en la economía mundial. Hasta que supe, más o menos habían despedido a 400 millones de personas en el mundo por causa de esta pandemia. Y muchas personas hoy en día están psicológicamente afectadas, económicamente también, familiarmente también, y ha sido algo a nivel mundial que es diferente de las otras pestes que han ocurrido. Las personas, como decía ahora, están asustadas, hay mucho temor y es cierto que es un virus que hay que prestar mucho cuidado, hay que tener las medidas de bioseguridad, pero también es cierto que a veces se le ha dado mucho énfasis a esta enfermedad. Lo veremos después cuando entremos a hablar sobre esto, porque cuando hablemos acerca de la globalización, del nuevo orden mundial, lo que está pasando ahora precisamente con esta pandemia apunta a que se está preparando el terreno para cuando llegue el anticristo, cuando llegue este personaje.
La gente me ha preguntado, pastor, ¿qué hay de la vacuna? ¿Es la marca de la bestia? No creo que sea la marca de la bestia. De hecho, la vacuna siempre han existido. Las vacunas han sido una forma de evitar esas pandemias. Es más, por ejemplo, hace un tiempo viajé a Argentina con mi esposa y nos pidieron que debíamos llevar la certificación, el carnet de la vacuna contra la influenza, por ejemplo. O he ido a otros países donde me piden llevar la vacuna contra la fiebre amarilla. Siempre hay vacunas. No creo, si a mí me lo preguntaran ahora, pastor, ¿la vacuna ahora es la marca de la bestia? No, porque la marca de la bestia, el anticristo, el 666, tendrá que ver para poder comprar y vender, para poder ser una persona que tenga una vida comercial. En cambio, esta vacuna es más para poder viajar, para poder estudiar, porque pues se hace por prudencia. A mí me preguntan, ¿usted se va a vacunar? Creo que sí, porque no creo que esta sea la marca de la bestia, la marca del 666, porque eso tendrá que ver con otras cosas y la iglesia no va a pasar por esa marca. Antes que la gran bestia se manifieste, el anticristo o el cuerno pequeño, como le llama también Daniel, antes que esto ocurra, el Señor nos llevará de aquí de la tierra. Será el arrebatamiento de la iglesia. Por eso estas palabras son de esperanza. Cuando dice la Biblia, tengan ánimo, desen ánimo, no creo que haya ánimo para decirle a alguien, no, usted va a pasar por la gran tribulación, a usted lo van a marcar y si no se deja marcar, entonces lo van a matar. Creo que eso no son palabras que den esperanza. La esperanza es de que antes que estas cosas sucedan, antes que el anticristo se manifieste, el Señor llevará a su iglesia. Esa será la próxima enseñanza. Le voy a dar razones bíblicas para creer que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Espero que estén atentos e inviten a otros que estos temas les interesen, porque ese será el próximo tema del miércoles, razones por las cuales no creer bíblicamente que la iglesia pasará por la gran tribulación. Entonces, es cierto que, por ejemplo, dicen que en un año normalmente mueren de unos 55 a 57 millones de personas en el mundo, por diferentes razones. Básicamente por infartos, creo que es una de las más altas tasas de mortalidad. Por el cáncer, es otra tasa muy importante de mortalidad. Por la influenza, por cuestiones gripales, muere también la gente en accidentes de tránsito, numerosas personas. Se dice realmente, según las estadísticas, que mueren más o menos 57 millones de personas al año. Entonces, es cierto que hay que prestar atención, es cierto que hay que cuidarnos, es cierto que inclusive a todos nos puede dar ese COVID. Lo que pasa es que a algunas personas los afecta más por cuestiones de salud y viene a ser como una pandemia. Dicen que hasta ahora van 2 millones de personas muertas en el mundo por el COVID. Pero lo que quiero decirles es que es cierto que sí hay que cuidarnos, pero lo que también es cierto es que ha habido manipulación de estos temas. Hay unas élites mundiales que están manipulando a los gobiernos para dar la información que ellos quieren. ¿Por qué? Porque aunque la vacuna no es la marca de la bestia, del anticristo, sí prepara el camino para que cuando toque marcar a las personas en su mano derecha o en su frente, las personas estén listas, decir, no, sí, pues es como la vacuna. Me estoy dando a entender, o sea, sí va el mundo, se está preparando el terreno para cuando llegue el anticristo. Pero la vacuna en sí ahora no es la marca de la bestia, no es el 666. Entonces, pero sí vemos cómo hay personas detrás de todo esto manipulando información, manipulando cifras y va hacia que las personas se preparen psicológicamente para cuando llegue la marca,
la puedan aceptar tranquilamente. Pero vuelvo y lo repito, antes que eso suceda, el Señor tiene prometido venir por nosotros, porque somos salvos por la gracia de Dios. Sí es cierto que es un tiempo para orar más, es un tiempo para estar más cerca de Dios, porque es mejor estar así para tener la revelación, para tener el poder del Señor, para tener ánimo, fuerza, no estar desprevenidos de la venida del Señor. Pero esta es la gran noticia de que el Señor vendrá antes que el anticristo se manifieste en el mundo. En la otra profecía, para terminar esto, porque seguiremos con el tema que les dije, será la profecía de que los días serán acortados. Dice Mateo 24, 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El tiempo vuela. Esa ya no es una frase común. La gente dice, es que el tiempo vuela, hermano, el tiempo va volando. Sino un hecho científico, confirmado y documentado. Según científicos que monitorean los relojes atómicos, que llevan registro de los días a niveles de milisegundos, el tiempo está pasando más rápido ahora que en ningún otro momento de la historia. Durante los últimos 50 años se ve una aceleración de los tiempos. ¿Cuál es el motivo? La rotación de la Tierra se ha acelerado. Por lo tanto, los días son un poco más cortos que las concebidas 24 horas. Desde 1960, los relojes atómicos llevan un registro muy preciso de la duración de los días y así descubrieron que durante los últimos 50 años la Tierra se está demorando una fracción más que 24 horas en completar su rotación. Sin embargo, a mediados del año pasado, o sea, este 2020 fue un año bastante especial, del año pasado esa conducta cambió y ahora los días son más cortos que los 86.40 segundos de siempre. Por ejemplo, el 19 de julio de 2020 fue el día más corto. Ese día lo tienen registrado como el día más corto. Ese fue el día más breve desde que se tiene registro. Antes de eso, el día más corto se había registrado en el año 2015, aunque su récord se rompió 28 veces en los últimos 12 meses. Esa palabra se cumple. Es tan tremendo que el Señor dijera eso 2000 años atrás. ¿Quién iba a pensar estas cosas? ¿Quién iba a pensar en esta bomba atómica? ¿Quién iba a pensar en estas reuniones de estas naciones para destruir a Israel y a los aliados de Israel? ¿Quién iba a pensar esto? Solo el Señor, que conoce los tiempos, como se lo dije en la primera enseñanza, Isaías 66:8. El Señor conoce los tiempos porque Él es el primero y el último, principio y fin. Y Él tiene conocimiento de todas las cosas cronológicamente, como deben saber. Por eso la fuente inagotable de verdad es la palabra de Dios. Es la Biblia. Mucha gente está pensando en las profecías de Nostradamus, de Hare Krishna, de todos estos profetas, pero no han dejado a un lado la palabra de Dios. Y por eso nosotros nos basamos más en lo que dice la Biblia con respecto a estos últimos tiempos. Espero que estas profecías hoy nos hagan entender que sí es cierto que el Señor viene, que sí es cierto que estamos en los últimos tiempos, que sí es cierto que las profecías nos dicen del regreso del Señor, no para asustarnos, no para llenarnos de miedo, sino para llenarnos de esperanza. Vuelvo y repito, la Biblia llama a la venida del Señor como la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada significa feliz. La palabra bienaventurado es dichoso, feliz. Y por eso entonces, para nosotros esperar al Señor debe de ser algo que produce felicidad.
Seguimos en nuestro trabajo, haciendo ejercicio, en nuestra empresa, en nuestro sueño, en nuestro ministerio. La iglesia sigue creciendo. Saludo a todas las iglesias que nos ven. Seguimos adelante, pero sin dejar de saber diariamente que el Señor viene. Cristo viene pronto, que las cosas que están nos tocó vivir este tiempo más profético que antes se había visto. Antes se hablaban de cosas, pero que ni siquiera se veían. Ahora se están viendo palpablemente. Entonces, mucho ánimo. Como dice el Señor, oren para que escapen de estas cosas que vendrán. Oren para que aquel día no los sorprenda como ladrón en la noche. Velad y orad, porque no sabemos el día que el Señor viene. No les puedo dar fechas. Hay algunos que se atreven a decir que viene este año 2021. No estoy de acuerdo con eso. El día y la hora nadie lo sabe. Pero sí creo que está más cerca inclusive de lo que nosotros podemos pensar. ¿Qué nos corresponde? Cumplir los propósitos como les prediqué el domingo. Adorar a Dios, servir a Dios y a los demás. Amar al prójimo, amar a Dios. Hacer discípulos, predicar este evangelio del reino. Porque como le dije el domingo pasado en la enseñanza, es tremendo que cada vez que el Señor habló de su venida, nos habló también de sus propósitos. Les recuerdo, por ejemplo, el evangelismo. ¿Sí es necesario evangelizar en este tiempo? Claro, la Biblia dice que será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y algo que nos dice es que debemos anunciar la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Cuando habla de la comunión de la iglesia, que debemos estar en comunión, Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos y démonos ánimo, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Relaciona la venida del Señor con la comunión con nuestros hermanos. También el ministerio, para servir a Dios y servir a los demás. Dice, usted ve Mateo 24, viene hablando acerca de las guerras, rumores de guerras, todas estas cosas que el Señor, la venida del Señor será como en los días de Noé, que estaban casándose, dándose en casamiento, emborrachándose y todo eso, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y más adelante, ahí en el mismo capítulo, el capítulo 25 dice, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, deja a un criado 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, hablando del ministerio, del servicio, de ser productivos. Quiere decir que se relaciona la venida del Señor con el ministerio. Y para terminar, por ejemplo, nos dice del discipulado, hablando de segunda carta de Pedro, capítulo 3, de la venida del día del Señor, que los elementos ardientes serán deshechos, hablando de toda esta venida del Señor. Y luego dice, algunos dicen que es falso la venida del Señor, que eso es mentira. Pero ustedes, dice, antes bien, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos habla del discipulado relacionado con la venida del Señor. Es tiempo de cumplir los propósitos. Es tiempo de amar al Señor, de amarnos unos a otros, de amar nuestra familia, de anunciarle a nuestra familia. Yo quiero que mi familia se salve. Yo quiero que mis amigos se salven. Yo quiero ser un mensajero, no de miedo, de terror, sino decirle, mira, Cristo murió por ti para que tú puedas ser salvo de las cosas que vendrán. Entonces, es hacer estas cosas, es vivir para ellas, es esperar al Señor en oración, en adoración, es hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Muchas gracias por estar con nosotros en este estudio. Los espero y si quieren inviten a más personas de cualquier parte del mundo. Mándeles el link, mándeles a decir, mira, suscríbete a este canal, dale like, la campanita también para que te anuncie, porque creo que estamos ante uno de los temas más importantes para este tiempo. Padre, te doy gracias por esta palabra que hoy me inspira, que hoy me anima, que hoy me hace ver que realmente tú dices la verdad, que tu palabra es verdad. Y al ver las profecías cumplidas hasta el día de hoy, mi corazón se llena de esperanza
de fe y de amor por ti. Señor, ayúdanos para que cuando tú vengas, Señor, nosotros estemos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Que cuando vengas, Señor, no nos sorprendas como ladrón en la noche, sino que podamos estar, Señor, en la mejor forma esperando tu venida. Es cierto que seguiremos trabajando, que seguiremos en nuestras labores, pero Señor, también es cierto que nuestro corazón anhela tu venida. Estamos esperando tu regreso. Podemos decir como Apocalipsis 20, ya para terminar, dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Anhelamos tu venida. Queremos que vengas, el mundo va de mal en peor y gracias por este plan maravilloso de salvación que nos dice que antes que venga la gran tribulación, antes que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el cuerno pequeño, que Señor, tú vendrás por nosotros. Gracias, y queremos amarte, servirte, a servirle a la gente, amar tu pueblo, parecernos a ti, Señor, adorarte, servirte con todo lo que somos y tenemos y esperar así tu venida, Señor. Hoy bendigo la iglesia, hoy bendigo a cada creyente, a cada discípulo, a cada miembro de esta familia, donde quiera que se halle. Y Señor, llena nuestro corazón con tu Espíritu Santo, de que es espíritu de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza. Llena nuestro corazón para estar preparados para tu venida. Gracias, Señor, te damos en tu nombre, Señor. Amén y amén.